presupuesto público a que lo hagan. Por lo tanto, esos dos pilares son esenciales para tener una política social de corte universal. También resaltamos, sin embargo, que la política puede hacer uso de la segmentación, de la focalización, o sea, de tener programas especiales dirigidos a los sectores más vulnerables. Y en eso es, curiosamente, un área donde ha habido un gran avance en América Latina. A través, aquí en México es uno de los ejemplos más importantes, Progresa. Pero eso no debe ser un sustituto, sino un complemento de las políticas universales que aquí defendemos. Y lo más importante, debe evitar que terminemos con sistemas sociales segmentados, porque el problema de la segmentación de los sistemas estatales de provisión de servicios sociales es uno de los grandes problemas latinoamericanos, que poco se reconoce también en los debates públicos. El hecho de que tenemos una salud de ricos y una salud para pobres, tenemos una educación para ricos y una educación para pobres, y la manera de recortar esas brechas y hacerlo dentro de las funciones fundamentales del Estado es uno de los objetivos esenciales que aquí se propone. En materia de seguridad pública, yo creo que ya Dante ha dado las principales indicaciones de lo que dice el informe. Es el reconocer que los ciudadanos latinoamericanos ven en los problemas de seguridad uno de sus principales problemas cotidianos, y valga la redundancia. En la vida cotidiana, en las encuestas que se hacen, en muchos países no es extraño que la seguridad aparezca como el principal problema identificado por los ciudadanos. Por lo tanto, es un problema que los estados deben afrontar, y deben afrontar porque involucra derechos, en particular el derecho a la vida, pero también otros derechos a la protección de los bienes, digamos, de los ciudadanos, que son también importantes. Y ahí, como ya lo planteaba Dante, el problema es romper la tentación de ir simplemente a la mano dura como la única solución a este problema, y buscar otros instrumentos, incluso un uso mucho más activo de mecanismos preventivos que seguramente tienen que ver también con el tema de la integración social de los sectores excluidos. Con esto creo que concluyo el panorama y les agradezco mucho la atención. Muchas gracias, José Antonio. Volvemos un minuto a Dante para unas menciones que se habían quedado en el tintero. Gracias, Magdi. Para nosotros es muy importante marcar el agradecimiento, que no es de ninguna manera una cuestión ni protocolar ni formal, a las amigas y amigos que han trabajado intensamente en imaginar y en hacer este trabajo. En primer lugar, a los colegas del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, a la imaginación que le puso Rebecca Greenspan en su comienzo, cuando nos pareció que todo esto era un poco exagerado, finalmente lo logramos, a Heraldo Muñoz, que continuó con ese esfuerzo, a los amigos del equipo, a Juan Pablo Corrazoli, a Álvaro Pinto, en fin, a los otros amigos, a Gerardo Noto, y al equipo OEA, que apoyó la realización y que tuvo responsabilidades no solo de apoyo, sino de acción específica en esta materia, José Octavio Bordón en toda la cuestión política que va rodeando este tipo de informes, a los colaboradores más directos, Pablo García Arabetti, a Gaspar Travaglini, en fin, a todos los amigos que participaron en su momento, y a las autoridades máximas de ambas organizaciones que nos dieron la posibilidad de presentar este tema para el debate. A todos ellos, muchísimas gracias. Sin ellos esto no habría caminado. Gracias.
Gracias a ti por esa mención, Dante. Es un placer dar la palabra a Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL. Muchísimas gracias y muy buenos días a todos. En realidad yo quiero sumarme a este evento que de manera tan importante han organizado el PNUD y la OEA, y quisiera agradecer por haberme invitado y sobre todo felicitar esta iniciativa, que me parece un documento muy valioso que rinde realmente una justicia a lo que está ocurriendo en América Latina y a las brechas que nos quedan por cerrar. Así es que muchas gracias a Heraldo Muñoz, a José Miguel Insulza, quien me han hecho posible estar aquí, y desde luego reconocer aquí la presencia de Rebeca. Yo quiero centrar mi comentario en este extraordinario documento, en que yo creo que hay un vínculo necesario entre democracia y desarrollo. Me parece que la democracia tiene que ser un mecanismo mediante el cual podamos ir avanzando hacia el desarrollo. Y el desarrollo, como bien lo decía Prebisch, es un proceso profundamente nacional, es un profundo proceso que requiere la construcción de densidad nacional. Y para construir densidad nacional y tejido ciudadano, hacen falta varios ingredientes. Sin duda el Estado es uno de ellos, y como bien lo ha dicho José Antonio, y en la CEPAL estamos convencidos de ello, es que la capacidad para que el Estado pueda cumplir sus metas y los objetivos que se ha planteado, es necesario que tenga capacidad suficiente y por lo tanto cuente con suficiencia de recursos, y la forma de hacerlos es a través de la fiscalidad. Y la fiscalidad no solamente es el cobro de impuestos, sino también es tener una estructura fiscal que sea progresiva, y también trata de que sea una institución en realidad pública que permita hacer un gasto público redistributivo, ojalá. Y también creo que hay otros aspectos de la fiscalidad que vale la pena considerar, y es cuando los estados tienen la capacidad para redistribuir, para su efecto de redistribución social, de usar ciertos instrumentos como por ejemplo el royalty o las regalías sobre recursos naturales, que para mi manera de ver es un instrumento igualador entre generaciones, porque lo que hace es aplicar una suerte de impuesto al recurso natural no renovable, que no va a estar presente en las generaciones futuras y que permite al Estado utilizar ese recurso para crear una riqueza alternativa para las futuras generaciones. Entonces, cuando hablamos de fiscalidad, estamos hablando de un territorio muy amplio, estamos hablando también de que es a través de la fiscalidad, como por ejemplo Europa logró cierta convergencia territorial a través de los fondos estructurales de cohesión social, y es, en fin, una forma que tiene el Estado de tener la suficiencia para implementar su trabajo político. Creo que desigualdad y democracia son dos caras de la misma moneda, y precisamente la desigualdad, que es un tema que mañana abordaremos con mayor profundidad, es entendida como titularidad de derechos. Hay una diferencia profunda entre igualdad y equidad. Igualdad es titularidad de derechos, es universalidad de derechos, y es la posibilidad de crear ciudadanos todos de primera. Porque hoy tenemos ciudadanos de primera, de segunda, de tercera, de acuerdo al acceso que tengan a los recursos, a su nivel de poder económico, a su nivel de pertenencia a un cierto estrato social. Y yo creo que los estados tienen que ser garantes de la titularidad de derechos de carácter universal, y me refiero a derechos tales como el salario digno, porque yo creo que no hay algo más igualador que el empleo digno. La llave maestra de la igualdad y de la democracia es el empleo. Y para poder llegar a eso es necesario tener, obviamente, un proyecto de político, económico y social que valore en esencia el trabajo, y que no todo sea la valoración del capital. Y por lo tanto, ese equilibrio del trabajo, capital y recursos tiene que volver a la escena, y creo que la democracia es aquello que nos permite que la ciudadanía, como bien lo ha puesto Dante, la democracia crea ciudadanía
pero esa ciudadanía tiene una responsabilidad muy importante, porque esa ciudadanía tiene que ser la contraparte del Estado y del mercado para generar una ecuación más equilibrada entre Estado, mercado y sociedad que permita construir el tipo de país de futuro que se desea. A veces he llegado a pensar que tener una visión de largo plazo es esencial para construir el proyecto de país, de nación, de región que uno desea. Y a veces pienso que quizás la democracia entendida como elecciones conspira contra una visión de largo plazo, porque entonces está la sociedad, está los medios, está el Estado y muchas veces el mercado más focalizado en la próxima elección que en la próxima generación. Y me pregunto cómo podemos abrir esos espacios para construir políticas de Estado de largo plazo que permitan llegar a una continuidad que sobrepase administraciones. A lo mejor es por la vía que Ocampo decía de tener un servicio civil de carrera, puede ser, pero sin duda creo que lo que hace falta en América Latina es considerar lo público como un espacio de todos. Segundo, tratar de que se logre una visión de país de largo plazo, de comunidad, que se construya con gradualidad, pero que se sepa a dónde queremos ir. El arte de la política, decía Felipe González, es saber a dónde queremos ir. Después quizás podemos discutir los instrumentos y cómo lo hacemos, pero saber a dónde queremos ir y convencer, ¿verdad? Persuadir a la sociedad, al mercado, al Estado de que es importante. Y creo que es fundamental que en América Latina aprendamos a construir pactos. Nuestras sociedades están demasiado polarizadas, al grado tal que no nos podemos poner de acuerdo en nada. Entonces no podemos construir políticas de Estado, no podemos avanzar en una reforma fiscal, no podemos avanzar en objetivos, por ejemplo, de considerar a la banda ancha como el bien público global. Es decir, no podemos avanzar en ningún debate hasta que no tengamos actores políticos que sean capaces de sumarse a cierta convergencia a partir de un programa de largo plazo. Y creo que en América Latina tenemos hoy una oportunidad única para construir pensamiento propio, para construir densidad nacional y para elegir el modelo económico y social que queremos. Eso lo dice el informe con mucha claridad y creo que están los instrumentos dados para que podamos salir de lógicas cortoplacistas, construir esa lógica de más largo plazo y creo que el punto de partida, que no es fácil, es un punto de partida difícil en el sentido de que nuestra región es muy desigual, tenemos muy poco ahorro, la fiscalidad es muy baja, recaudamos poco y mal, y desde luego estamos muy lejos de la innovación, que quizás sea también, junto con la educación, una llave muy importante para acercarnos a la convergencia productiva, al empleo pleno. Entonces, simplemente quería yo felicitar esta oportunidad de estar con ustedes hoy, de decirles que la CEPAL se suma a los esfuerzos de la OEA y del PNUD para seguir avanzando en este debate de ver cómo construimos ciudadanía, estatalidad, visión de largo plazo y sobre todo una sociedad más igualitaria basada en titularidad de derechos y en universalidad. Muchas gracias. Muchas gracias, directora. Tiene la palabra el secretario general de la OEA, don José Miguel Insulza.